Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches. La noticia, la más importante, pues tiene que ver con fútbol. Un lánguido empate de la selección Colombia 0-0 con una muy disminuida Venezuela, pero que en un figuronón en el arco. Se trata de Wilker Fariñez, el que fuera en otras épocas arquero de Millonarios, hoy ahogó el grito de Colombia por lo menos en 5 ocasiones. Ya lo vamos a ver con Carlos Salas, con el análisis de este partido, de un resultado que deja ahí a Colombia más o menos en su aspiración para pasar a la siguiente ronda de la Copa América. También les vamos a hablar de lo que está pasando en Cali. Vuelve y juega vandalismo, un bus del Mío quemado y una tractomula atravesada que tiene a gran parte del norte de la ciudad bloqueada de nuevo. Esto es Redman Noticias, bienvenidos. Contagios y muertes por COVID-19 no ceden. Hoy se registraron 29.545 casos. En la última semana han perdido la vida cerca de 4.000 personas. Bogotá superó su propio récord y tuvo 12.493 casos positivos. Gobierno confirma que a finales de junio llegarán las primeras vacunas importadas por los privados. Serán 1.5 millones de dosis de Sinovac. En un video, la guerrilla del ELN niega ser el autor o tener alguna responsabilidad con el atentado terrorista con carro bomba en la Brigada 30 de Cúcuta. La plenaria del Senado aprobó por unanimidad el último debate del proyecto de etiquetado para la comida chatarra. A la iniciativa solo le resta la conciliación para convertirse en ley de la República. Sistema Transmilenio está en la quiebra. Alcaldía de Bogotá busca 1 billón de pesos para que buses puedan operar el resto de este año. Crece alarma por la variante Delta del COVID-19. Autoridades sanitarias confirman que después de ser detectada en la India, ya está presente en 74 países. Colapso en 3 cementerios públicos de Bogotá. Hay 320 cadáveres de víctimas por COVID que no han podido cremar. Distrito alista un plan de contingencia. Murió a los 89 años Álvaro Villalba, integrante del legendario dueto Silvia y Villalba, intérprete de muchas de las piezas inolvidables de la música colombiana. Aquí comienza Red Más Noticias. Ahora vamos con las noticias del día. Las cifras de COVID-19 en Colombia siguen muy disparadas. Según el reporte de las autoridades de salud, la situación es crítica en Bogotá. 29.945 casos de nuevos contagios en todo el país. Es una cifra que está desbordando los límites, lo que se tenía calculado. 596 personas murieron hoy. 3 cementerios del norte de Bogotá tienen congestión para poder cremar cuerpos. Y 12.493 casos solo en la capital de la República. Cifras que sin duda están relacionadas directamente con las aglomeraciones y con las marchas de las últimas semanas. Ahí están las consecuencias de esas marchas que se hicieron en medio de semejante pandemia. Además de las alarmantes cifras de contagios y muertes por COVID en Bogotá, ahora se suma el colapso casi inminente de los otros crematorios en por lo menos 3 cementerios públicos de la capital. Al menos 320 cuerpos se reposan en refrigeradores de la unidad de servicios públicos a la espera de ser cremados. La situación más compleja ocurre en el cementerio Serafín en el sur de la capital, donde solo existe un contenedor y un horno. En el norte y en el sur la situación también es compleja. Redman Noticias conoció que hay orden de evitar recibir cuerpos en la medida de lo posible porque la capacidad casi que se duplicó. Una sola cremación dura 1 hora y la cifra de personas fallecidas por COVID en Bogotá está sobrepasando ese promedio, por lo menos 170. Las autoridades están preparando un plan de contingencia y de verdad rogando a Dios que esto no siga más. Muy compleja la situación por cuenta de esta explosión de contagios. La misma alcaldesa mayor hace apenas una semana dijo, esto es consecuencia de tantas movilizaciones en las calles, de tantas aglomeraciones. Sobre el tema, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que este 26 y 28 de junio
llegará el primer 1,5 millones de dosis para la vacunación por parte de los privados. El arribo de estas vacunas hace parte de un acopio mucho más grande, pero ya empiezan a llegar las vacunas. Juan Carlos Geraldo, buenas noches. ¿Qué más se sabe de esta noticia? Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues lo que ha dicho el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, es que se trata de un arribo de un gran acopio de vacunas que será dividido en dos partes. La primera parte para la fase 2, etapa 4 de la vacunación, y el otro 50% restante para que los privados inicien su proceso de vacunación. Confirmado por Sinovac, arribó 3 millones de dosis entre 26 y 28 de junio. Del acopio, 1,5 millones para continuar vacunación de fase 2, etapa 4, y los otros 1,5 millones para vacunación por parte de privados. Todo dentro del Plan Nacional de Vacunación MinSalud Colombia. Y precisamente hay que decir que el INVIMA dio la autorización para que se apliquen las vacunas de Sinovac. Sin embargo, hay que decir que estas dosis venían siendo aplicadas en el país desde hace algunos meses, aunque parcialmente solo estaba autorizada su distribución. Los detalles de esta noticia en el siguiente informe de Lizeth Martínez. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, otorgó la autorización de uso de emergencia ASUE a la vacuna Coronavac de la farmacéutica Sinovac, misma que viene siendo aplicada en el país hace algunos meses y que a la fecha solo contaba con el visto bueno de importación. Esto es una muy buena noticia, que la vacuna Coronavac de la compañía farmacéutica Sinovac haya obtenido su autorización de uso de emergencia. Significa que esta se suma a las otras vacunas como la de Pfizer, AstraZeneca y Janssen, para que puedan eventualmente ser utilizadas en ese plan que tiene el gobierno nacional de que los privados coadyuven en el plan nacional de vacunación. Tras evaluar la documentación allegada por la empresa respecto a los riesgos y beneficios de esta vacuna contra el COVID-19, el INVIMA dio este visto bueno, siendo esta la cuarta vacuna en recibir la ASUE. Una vez que el gobierno nacional, en cabeza del órgano rector del Ministerio de Salud, defina que los privados pueden coadyuvar en ese plan nacional de vacunación que de manera muy temprana y con gran esfuerzo diseñó el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque, los privados pueden tener como alternativa esta vacuna, Coronavac. Aunque esta autorización abre la puerta para que los privados cumplan con los requisitos establecidos en la resolución 507, estando así más cerca de la importación de estos biológicos, aún no se da el aval para que puedan aplicarla. Para ello, el titular de la ASUE deberá solicitar ante el INVIMA la modificación de permiso para que los privados sean incluidos como importadores, pues solo a la fecha el gobierno está incluido y autorizado. No solamente Sinovac tiene esta autorización de uso de emergencia, sino que compañías farmacéuticas como Pfizer, Janssen y AstraZeneca también la tienen. En ese orden de ideas, si una de estas compañías, si uno de estos titulares solicita esa modificación y autoriza a un tercero o a un privado, este privado tiene que demostrar ante el INVIMA, además, que cumple con esos requisitos de manejo de estos productos biológicos. Frente a la eventual llegada del primer lote de vacunas de Moderna, el director del INVIMA explicó cuáles son los trámites a seguir para que una vez en el país estos biológicos puedan ser utilizados dentro del Plan Nacional de Vacunación. La norma también establece una figura muy importante, muy interesante, innovadora, de la cual están haciendo uso todas las agencias de referencia, que son los diálogos tempranos. Ya nosotros, INVIMA, inició los diálogos tempranos con la compañía farmacéutica Moderna y esperamos que rápidamente nosotros podamos tener acceso a esa data científica que ya casi es pública y se pueda expedir esta autorización del uso de emergencia y pueda llegar, por supuesto, a Colombia la vacuna y pueda esta vacuna también sumarse a las otras 4 que hacen parte de ese grupo de vacunas a través de los cuales los privados pueden coadyuvar en el plan nacional. La entidad sanitaria recordó que en este momento nadie está autorizado para vender vacunas, por lo que hizo un llamado a los colombianos para denunciar este tipo de actos que pueden poner en riesgo la salud. Un nuevo lote de vacunas de Pfizer llegó a Colombia y con este nuevo lote, valga la pena la redundancia, se completa más de 1 millón de dosis en solo una semana. De esta forma, nuestro país se acerca a las 20 millones de dosis recibidas, casi un poquito más, menos de la mitad de la población. Por lo menos el número de vacunas, varias de ellas van a ser aplicadas en los próximos días. A
la 1:28 de la tarde arribó al aeropuerto El Dorado en Bogotá un nuevo lote de vacunación de 593.370 dosis de Pfizer. Con esto se completan más de 1 millón de dosis en esta semana y así van 3 semanas en donde hemos tenido este volumen importante de llegada de vacunas bilateral con Pfizer. Con este lote, Colombia se acerca a las 20 millones de dosis recibidas. En total, han llegado al país 19.586.354 biológicos, de los cuales 8.815.950 son de Pfizer, 8.500.004 son de Sinovac y 2.270.400 son de AstraZeneca. Con esto continuamos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, reforzando la vacunación de todos los grupos de la etapa 3 y recientemente aperturando la etapa 4. Con esto, el gobierno busca ponerle el acelerador a la vacunación en el país para lograr inmunizar los 35 millones de colombianos este año. A partir de hoy se inmunizará a toda la población de San Andrés, así como a los 26 municipios PEDETS. Y en medio de esta tragedia hay noticias buenas. Un niño de 8 años logró superar el COVID-19 después de estar internado más de un mes. Gran parte de ese mes estuvo en la unidad de cuidados intensivos con un pronóstico reservado, complejo, pero sobrevivió. Kimberly Martínez en Barranquilla, buenas noches. ¿Cómo sucedió este milagro? Hola Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes. El caso de Matías ha sido considerado como un milagro por los médicos que lo atendieron y pudieron salvarle la vida gracias al uso de la terapia ECMO. Este sería el primer caso de un niño tratado con esta terapia en Barranquilla. El drama para la familia Moreno Smith empezó el pasado 9 de mayo, cuando Matías ingresó a la clínica con un diagnóstico de neumonía multilobar por SARS-CoV-2. Tras 2 días internado, debió ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátrica, ya que presentó falla ventilatoria, hipoxia severa y una isquemia cerebral. En ese momento, los médicos consideraron que lo mejor era iniciar el tratamiento con la terapia ECMO. Lo más complejo fue cuando me dijeron que tenían que trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos, porque Matías, él habló conmigo unos minutos antes y estaba, digamos que bien, yo lo veía muy bien y de un momento a otro comenzó a tener saturación baja. Matías sería el primer menor en la ciudad que es tratado con este tipo de terapia, tratamiento en el que estuvo por 7 días y finalmente el 19 de mayo pudo ser extubado. La terapia ECMO es una terapia que se viene usando hace mucho tiempo. En contexto del COVID como tal, pues no tenemos referencia en la ciudad de otro caso pediátrico que hubiese estado en este tipo de terapia. En medio de su proceso, Matías sufrió deterioro neurológico producto de una isquemia cerebral. Por eso los médicos ven como un milagro su recuperación. El estado es muy bueno, excelente, recuperó en gran parte su función respiratoria, su función cardiovascular. Quedó con una limitación desde el punto de vista neurológico, hizo una isquemia a nivel cerebral, pero está en recuperación. Y esta es una de las complicaciones propias de esta enfermedad. Tras más de un mes de permanecer internados, sus familiares, vecinos y amigos anhelaban este momento en el que finalmente Matías pudiera regresar a su casa, donde fue recibido como un héroe. Me siento bien. Ahora Matías se encuentra en su casa recuperándose, pero sigue recibiendo terapias para la afectación neurológica que sufrió. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informó para Red Más Noticias Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Y a Matías en Barranquilla, a su familia, todo nuestro abrazo y acompañamiento por esta buena noticia y seguramente el niño va a seguir esa recuperación y seguramente se va a poner muy bien. Hablamos de temas de Bogotá. El sistema Transmilenio atraviesa la peor crisis financiera en sus 21 años de existencia. La pandemia, pero sobre todo los recientes actos de vandalismo, lo tienen con un déficit de 1 billón de pesos. Incluso la alcaldía reconoce que los fondos solo alcanzan hasta julio. Transmilenio, el sistema de transporte más importante de los bogotanos, está al borde de la quiebra. La propia gerencia reconoció que el ingreso por la tarifa y el costo real de la operación correspondió el año pasado a 2,1 billón de pesos, 1 billón más de lo que se tenía previsto.
Lo más grave es que los 1,25 billones aprobados para el Fondo de Estabilidad Tarifaria de este año ya fueron utilizados. Es decir, en este momento, Transmilenio está desfinanciado para el segundo semestre del año. El distrito solo espera ahora que el Consejo apruebe una adición presupuestal de 1,24 billones que en algo aliviaría las difíciles finanzas del sistema. Mientras en un día normal del 2019, antes de la pandemia, se registraban 4 millones de viajes, 2,5 en el componente troncal y 1,5 en el zonal, este año esa cifra llegó solo a 2 millones de validaciones. Se calcula que más de 400.000 usuarios se bajaron de Transmilenio por culpa de los actos vandálicos. Ataques que le costaron en la ciudad más de 30.000 millones de pesos. La gerencia del sistema asegura que no se suspenderán rutas y que para la reactivación económica es clave garantizar el transporte público masivo. Otra fuente para salvar Transmilenio es que el gobierno nacional entregue $500 millón de pesos, algo que no es seguro, pues otros sistemas de transporte del país están en las mismas. Es lo que pasa cuando suceden esos actos de vandalismo y de destrucción que no son protesta, para nada. Ahí está Transmilenio al borde de la quiebra. En Cali la situación también es delicada. Sobre Bogotá, ayer, otra vez desmanes, 2 policías, 2 civiles heridos tras disturbios que se presentaron en la capital en las últimas horas. El más delicado tuvo lugar en el portal de Suba. A pesar que el Comité del Paro ayer no convocó marchas como habitualmente lo venía haciendo todos los miércoles desde que iniciaron las manifestaciones, grupos de jóvenes decidieron salir ayer a las calles. 3 puntos de la ciudad fueron bloqueados, el primero de ellos en Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe, donde un grupo de encapuchados, además de bloquear la vía, intentaron quemar un CAI, hecho que impidió la policía. Otros 2 bloqueos se presentaron en el centro de Bogotá y en el norte. Balance de las manifestaciones del día 16 de junio, en el que se registró un total de 3 bloqueos viales a la altura de la Caracas con calle 51, de la carrera 10ª con calle 27 y del portal de Suba. Invitamos a que la protesta pacífica no escale a actos violentos, con lo cual no se ven perjudicadas otras personas, ciudadanos. Como consecuencia de los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes, 2 policías y 2 civiles resultaron heridos, uno de ellos con arma traumática. En donde hemos recibido la denuncia de Juan Camilo Santamaría, quien nos manifiesta que se encontraba en los alrededores de la estación Country Sur durante una protesta y fue agredido por la policía con armas traumáticas. En este momento él se encuentra fuera de peligro y bien de salud. La Secretaría de Gobierno indicó que acompañará la denuncia que el joven interpuso ante la Procuraduría y la Fiscalía. Seguimos en Bogotá. Hasta ese 28 de junio, la Alcaldía de Bogotá dispuso de 8.000 cupos universitarios gratis en las principales universidades públicas y privadas de la ciudad. Les contamos en la siguiente nota cómo puede usted participar. Hasta este 28 de junio tienen los jóvenes en Bogotá para aplicar alguno de los 8.000 cupos de matrículas gratuitas que ofrece la Administración Distrital desde hoy. Para tener educación superior, gratuita, matrícula cero, subsidio de sostenimiento en la carrera técnica, tecnológica o profesional que los haga felices. Los interesados deben inscribirse en el link jovenesalau.educacionbogotá.edu.co. La alcaldesa aseguró que los seleccionados recibirán también un subsidio de sostenibilidad para que no deserten. Los requisitos son ser bachiller de cualquier colegio público o privado, tener menos de 28 años y haber vivido en Bogotá en los 2 últimos años. El más pilo que más necesita va teniendo prioridad en la selección de los 8.000. Esos 2 criterios tienen indicadores que son con los que se mide por la aplicación, se piden los datos específicos para que se pueda hacer esa selección. El 9 de julio se publicarán los resultados de los seleccionados. Se dará prelación para comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y transgénero, entre otras. Volvemos. Por medio de un video y un comunicado de prensa, el grupo terrorista ELN señaló que no es responsable del atentado ocurrido con carro bomba en la Brigada 30 de Cúcuta. Ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con el ataque que se presentó el martes 15 de junio en la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, 17 de junio de 2021.
El alto comisionado para los refugiados de la ONU hizo un llamado de alerta ante el crudo panorama que enfrenta la población migratoria como consecuencia de la pandemia. Primero, de cada 4 niños venezolanos, estos están separados de uno o ambos padres. 1 de cada 3 niños venezolanos se acuestan con hambre en la noche. 2/3 partes no han logrado asistir al colegio desde el inicio de la pandemia. Las mujeres también se encuentran en un gran riesgo por violencia doméstica. El 49% de personas han perdido sus empleos y muchos de ellos eran quienes traían comida a sus hogares. Y sobre Cúcuta se siguen conociendo detalles e imágenes de lo ocurrido con el atentado terrorista de hace 48 horas en esa ciudad. Apareció otro video, se lo vamos a mostrar a continuación, donde se ve al presunto responsable de ingresar al vehículo cargado con explosivos. También se reveló material utilizado en el carro bomba. El comandante de las fuerzas militares sigue señalando al ELN como responsable, pero dice que también al interior del ejército hubo negligencia en los controles. Omisión y negligencia. Eso es lo que habría sucedido, según el comandante de las fuerzas militares, en la cadena de errores que dejó como resultado la explosión de un carro bomba al interior de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Tras conocerse el video en el que se evidenció la falta de control en la requisa al vehículo cargado con explosivos y sumado a ello la ausencia de caninos antiexplosivos que normalmente se utilizan para detectar irregularidades a la entrada de unidades militares, ya se tomaron decisiones de reforzar la seguridad en las guardias militares. Este otro video, en el que se ve al posible autor del hecho saliendo del batallón y sosteniendo su tapabocas para evitar ser identificado, también hace parte de las imágenes que darían cuenta del escaso control. Como se aprecia en la imagen, el hombre de camiseta de rayas azul con blanco, jeans y tenis, incluso sale con una bolsa debajo de su brazo sin ser requisado en la caseta de control de la guarnición militar. Las cintas, que se convierten cada vez en una nueva pista para las autoridades, ya están en custodia de la Fiscalía y del grupo de 21 agentes de la DIJÍN y la SIJÍN que fueron dispuestos para hacer la investigación del caso. Por lo pronto, las autoridades piden a ciudadanos que, de conocer la identidad de los autores directos del atentado, se comuniquen con las líneas 314-358-9350 y la 321-394-5367. En las últimas 24 horas hubo una andanada en las redes sociales pidiendo la aprobación de la ley de comida chatarra, aquella que pone un papelito en las comidas que son procesadas explicando los riesgos que podría traer esa comida por el exceso de azúcar, sodio y demás. Bueno, hoy por unanimidad la plenaria del Senado la aprobó en el cuarto y último debate. El proyecto pasa ahora a una conciliación para luego ser aprobada por el presidente. Tras una dura batalla para que el Senado agendara el proyecto que obliga a que bebidas y comestibles ultraprocesados cuenten con sellos frontales de advertencia sobre el alto contenido en azúcar, sodio o grasas saturadas, la plenaria de esa corporación dio luz verde a la iniciativa. A pesar de todos los intentos que tuvo la industria, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud de hundirlo, de torpedearlo, de dañarlo, se empezaron a voltear los votos a última hora, pues las llamadas de los asesores del Ministerio de Comercio y de Salud trataron de hacer todo para que esto se hundiera, pero logramos, la justicia lo logró y hoy, gracias a la mayoría de los senadores, tenemos una ley por lo menos aprobada en cuarto debate. Según sus autores, el proyecto busca que los colombianos tengan información honesta, sencilla y clara para cuidar su salud y tomar decisiones sobre el consumo de este tipo de productos. Los estudios muestran que un 15% de las personas, una vez leen un etiquetado frontal claro de advertencia y una vez no los están exponiendo a publicidad engañosa, pues cambia su conducta de alimentación, sus hábitos alimenticios. Y esto pues representaría la posibilidad de ahorrarle miles de millones de pesos al sistema de salud de las personas que terminan siendo obesas. El proyecto está a un paso de convertirse en ley luego de 3 intentos y más de 6 años de lucha en el Congreso para que una iniciativa de estas fuera aprobada. El presidente Duque anunció que por lo menos 1 millón de migrantes venezolanos se han registrado para obtener el estatuto temporal de protección.
pidió con urgencia a la comunidad internacional ampliar los recursos para atender a esta población en Colombia. Laura Cifuente, buenas noches. ¿Qué más dijo el presidente sobre este asunto de los migrantes venezolanos? Giovanni, buenas noches. Agilidad en la entrega de los recursos fue lo que pidió el presidente Iván Duque ante la Conferencia Internacional de Donantes. Dijo el presidente que Colombia necesita este dinero para suplir las necesidades de esta población y todo esto también debido a la pandemia. Aclaró el mandatario de los colombianos que este problema no se ha terminado porque Nicolás Maduro sigue en el poder. Luego de más de 30 días de implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, por lo menos 1 millón de ciudadanos venezolanos se han registrado para obtener este beneficio que les otorga un lapso de 10 años para adquirir una visa de residente. A la fecha de hoy, ya tenemos más de 1 millón de migrantes que se han registrado para recibir su estatus de protección temporal. Cerraremos este año con 1 millón de personas con ese estatus. Según Migración Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla son las ciudades en las que se ha registrado el mayor número de personas. Más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, de educación, condición de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, para este momento, más de 750.000 agendas asignadas a lo largo del territorio nacional. En este sentido, durante la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes, el presidente Iván Duque insistió en su llamado a la comunidad internacional para agilizar la entrega de recursos que permitan atender las necesidades de esta población. Esto no es una recriminación, ni mucho menos una exigencia, pero sí un claro llamado a la acción. Necesitamos que los recursos que han sido anunciados tengan la agilidad suficiente para ser canalizados en la protección de los migrantes. Países como el nuestro hemos logrado hacer un esfuerzo fiscal monumental, pero nos hemos encontrado también con la pandemia y sus efectos. Al final de la conferencia, los países participantes prometieron más de 1.500 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos. Italia y Austria anunciaron contribuciones directas para Colombia por 1 millón de euros. A propósito, el presidente Duque estuvo en Cali, donde firmó el contrato de concesión de la malla vial del Valle del Cauca, la cual tendrá una inversión de 1.22 billones de pesos y va a generar 40.000 empleos en total. El gobierno nacional ha destinado 26 billones para el Valle del Cauca, para proyectos de inversión social, educación, infraestructura y para el impulso de la economía familiar campesina. Este gobierno va a dejar no solamente totalmente estructurado, sino adjudicado también Mulalólogo Guerrero, que será otro de los importantes hitos en la infraestructura del departamento del Valle del Cauca. Y hoy inició la visita de 3 días del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, que tiene como finalidad evaluar la situación del país tras 7 semanas de paros, de vandalismo, de protestas. Hoy se reunió con el presidente Iván Duque. Durante la reunión, el alto representante expresó su preocupación por las 21 muertes que se han registrado durante las protestas y resaltó la necesidad de encontrar salidas a la crisis, pero por medio del diálogo. Además, reconoció los avances en la implementación de los acuerdos de paz y condenó el atentado terrorista por parte del ELN en Cúcuta. La Unión Europea seguirá apoyando la implementación del acuerdo de paz. También aproveché la ocasión para expresarle al presidente y al pueblo de Colombia nuestros sentimientos de condolencia y nuestro más sentido pésame por el ataque de Cúcuta y reiterar la oposición decidida de la Unión Europea contra la violencia. La violencia no resuelve ningún problema, sea social, económico o político. El único camino, la única salida es a través de la política y del diálogo. La ministra de las TIC, Karen Aubinen, inauguró un centro digital y presentó una de las apuestas de pedagogía social llamada Llegamos con TIC, que muestra los beneficios de Internet en las regiones más apartadas a través de una estrategia muy ambiciosa y muy positiva de alfabetización
pero alfabetización digital. La ministra de las TIC, Karen Abudinem, inauguró hoy el Centro Digital del Colegio Fray Manuel Álvarez del corregimiento de San Faustino, área rural de Cúcuta, que brindará internet gratuito en la zona. Vamos a tener nuestra plataforma para poder hacer todos estos cursos virtuales, pero también ese acompañamiento para que nuestros adultos mayores, nuestras niñas, las mujeres, nuestros estudiantes, nuestras familias colombianas sepan que estamos conectando con sentido, que tenemos muchos programas para los emprendedores, que tenemos muchos programas para que nuestros jóvenes se formen en programación. Simultáneamente se puso en marcha la estrategia nacional Llegamos con TIC, en la que 500 formadores capacitarán a 140.000 beneficiarios de los centros digitales, donde también se cuenta con el apoyo y acompañamiento de Claro. Un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, que de verdad nos llena de emoción en el interior de la compañía, porque es una labor social muy linda. Llevarle la posibilidad a los estudiantes y a todo el profesorado de que pueda tener herramientas que están hoy disponibles en Internet para mejorar la educación en Colombia. En la jornada se presentaron diferentes convocatorias y talleres relacionados con la formación en habilidades digitales y emprendimiento. Y sobre temas sociales, Claro por Colombia ha formado más de 340 personas de población vulnerable en su programa de inclusión social que les facilita su ingreso a trabajos en diversas áreas de empresas aliadas a esa empresa. Redman Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, Claro por Colombia, programa de sostenibilidad de Claro, presentó los resultados de la ruta de inclusión social y laboral que la compañía inició desde 2019. Entre 2019 y 2021 se han formado más de 340 personas de población vulnerable, 291 de ellas con colocación efectiva en empresas aliadas y terceros, quienes son parte esencial de la cadena de valor que aseguran la operación de Claro. Este programa va dirigido a personas en condición de vulnerabilidad de origen colombiano como jóvenes, mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto, pero también respalda a migrantes, retornados y binacionales que tienen barreras para acceder al mercado laboral. La ruta impulsada por Claro por Colombia cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá, curso internacional con el proyecto Sustainable Colombian Opportunities for Peace Build and Employment, las agencias de empleo y emprendimiento de Compensar, el Minuto de Dios y la Universidad de Claro. Estos aliados apoyan con recursos para diferentes procesos, además de la asesoría, la sensibilización y socialización del proyecto. Durante la contingencia de pandemia y con el propósito de responder a las necesidades de los clientes, Claro amplió la capacidad de los aliados integrales para la contratación de personal, para el rol de auxiliares técnicos de la instalación y con el apoyo de Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, se han identificado, formado y contratado a más personas de población vulnerable. En 2020 se vincularon laboralmente 869 personas, 419 de ellas jóvenes y 9 víctimas del conflicto. Este tipo de alianzas son fundamentales para la reactivación y lograr una mayor competitividad y desarrollo del país. La tecnología nos acerca más a las personas. Nosotros lo sabemos porque con tecnología hemos abierto nuevas ventanas de aprendizaje por toda Colombia. Con tecnología hemos ayudado a la formación de millones de colombianos, dándoles más herramientas para educarse. Y nos ha vuelto aliados de muchísimas personas en cada rincón del país. Sí, con nuestra tecnología podemos transformar tu vida y la de muchas personas por toda nuestra geografía. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. En Cali, varios empresarios decidieron salir de sus oficinas a las calles para hablar directamente con los manifestantes, para escucharlos, para entender de viva voz cuáles son sus necesidades y los motivos de su protesta. Y uno de ellos, de esos empresarios, nos contó la experiencia de hablar, de escuchar y de encontrar puntos de común acuerdo para tratar de llegar a soluciones sociales en una ciudad muy afectada por la violencia y el vandalismo por estos días. Ángela Collazos, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. YoOffice es una empresa pequeña de la ciudad, pero su gerente entendió que para superar esta crisis social los aportes pueden ser grandes si se comprende la realidad del otro. Con su experiencia como empresario, Case Stapel fue de los que comprendió que quejarse no cambiaría el caos en el que se hundió Cali cuando estalló el paro, que sumarse a la polarización no solucionaría la crisis. Por eso decidió salir de su oficina y conocer de cerca esas realidades que se escondían detrás de los bloqueos. Hemos ido a los territorios, a las diferentes comunas y a los diferentes bloqueos
a hablar con los muchachos, a tener una escucha activa, una escucha para entender más que para llevar argumentos y para discutir, es para entender la circunstancia de lo que está aconteciendo. Escuchó los argumentos de su indignación, de sus problemas que finalmente hacen parte de los problemas estructurales del país que se resumen en olvido. Y lo que más nos costó trabajo entender al principio fue que nosotros hablamos de empresa, indicadores, productividad, resultados, y ellos hablan de vidas. Y nos decían, vení, yo no quiero hablar con vos, empresarios, y me mataron a mi amigo y vos no me decís ni siquiera lo siento, a nadie le duele una vida. Entonces concientizarnos o concientizar al principio de que la vida en Colombia nos ha vuelto algo estadístico. Allí aparece la necesidad urgente de resolver el hambre, la educación, el empleo y los anhelos de emprender. El talento que nos hemos encontrado en las comunas es gigante, en el tema de arte, cultura. Hay muchachos especialistas en el tema mecánico que son empíricos, otros en el tema de panadería, confecciones, turismo. Entonces, ¿qué hay en la comuna y cómo fortalecemos ese emprendimiento para que dure y perdure en el tiempo? La idea es acompañarlos en estos procesos que apenas empiezan a gestarse y convencerlos de que bloquear no es la vía. Es mucho más digno de pronto hacernos a un lado y seguir con nuestra propuesta al lado, nuestra protesta al lado en el andén, con carpas, construyendo con la Constitución los elementos jurídicos para convertirme en un movimiento político, en una asamblea permanente, en un cabildo abierto y evitar más muertes. Y es que haber tocado fondo no da opción para el fracaso. Que no pase nada, que al final volvamos todos a lo que antes hacíamos. Y yo pienso que esta es una gran oportunidad para no hacerlo. Que esto sea un punto de quiebre y que sea un punto de inflexión en la historia de Colombia. En Cali poco a poco se ha ido comprendiendo que desbloquear es una manera de desescalar la violencia y que para construir la sociedad se necesita sumar entre todos. Con esta información yo me despido desde Cali, informó Ángela Collazos, Redman Noticias, feliz noche. La tecnología nos acerca más a las personas. Nosotros lo sabemos porque con tecnología hemos abierto nuevas ventanas de aprendizaje por toda Colombia. Con tecnología hemos ayudado a la formación de millones de colombianos, dándoles más herramientas para educarse. Y nos ha vuelto aliados de muchísimas personas en cada rincón del país. Sí, con nuestra tecnología podemos transformar tu vida y la de muchas personas por toda nuestra geografía. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Sigue en aumento la alerta por cuenta de la variante Delta. Esa variante Delta es la misma variante India. Lo que pasa es que la OMS decidió colocarle estos nombres para evitar cualquier otro tipo de malas interpretaciones o incluso de xenofobia. Por eso, en esta nota les hacemos a ustedes la claridad. Esa variante, como les explicaba, fue detectada por primera vez en India. El problema es que ya se extendió en 74 países. Mientras tanto, crece la polémica en Japón, después de que el primer ministro levantara la emergencia sanitaria previo a los Juegos Olímpicos, que es en menos de 33 días. Es hasta un 60% más contagiosa que la variante Alfa y ha sido catalogada por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos como preocupante al poder causar una versión más grave del COVID-19. Según un estudio realizado por el Imperial College de Londres, esta variante se duplica cada 11 días y sostiene que el aumento está siendo impulsado por grupos jóvenes y no vacunados. Según la investigación, las infecciones aumentaron en un 50% entre el 3 de mayo y el 7 de junio, coincidiendo con el aumento de casos de esta variante en Reino Unido, por lo que tuvieron que aplazar su reapertura. Entre tanto, a casi un mes de los Juegos Olímpicos, Japón anunció que levantará el estado de emergencia, aunque aún habrá 7 regiones donde se mantendrán las restricciones hasta el 11 de julio. Hemos decidido levantar el estado de emergencia para Tokio y otras prefecturas a partir del 20 de junio. Un anuncio que ha generado dudas entre algunos de sus habitantes. Si los casos continúan disminuyendo, creo que está bien levantarlo, pero siento que lo hacen para celebrar los Juegos Olímpicos, así que es algo que cuestiono. Piden mantener el autocuidado para evitar un repunte después de los Juegos Olímpicos. Creo que es importante celebrar unos Juegos seguros y prevenir los contagios después de los Juegos. Me gustaría pedirles que apoyen a los atletas viendo los Juegos por televisión.
En Moscú mantienen la alerta ante el aumento de contagios. No esperábamos un aumento, sino una disminución de la incidencia. Lo más probable es que nos enfrentemos a nuevas cepas más agresivas y de rápida propagación. Y ya inició la vacunación obligatoria para los empleados de la industria de servicios. Yo no lo decidí, ellos decidieron por mí, por ese decreto. Ahora tenemos que vacunarnos para no perder nuestro trabajo. Yo no quería hacerlo en lo absoluto. El 1 de julio, Austria eliminará el uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos y permitirá eventos masivos. Eso sí, carnet de vacunación, recuperación o PCR negativa. En París, la magia de Disney está de regreso después de 8 meses de ausencia. Hay muchas emociones, verlos a todos de nuevo, alegría, felicidad, es genial, estoy feliz. Celebran además su primer día sin uso obligatorio de tapabocas al aire libre, una medida que esperan pronto poder adoptar más países de la Unión Europea. Hay preocupación en Paraguay, en Chile y en Uruguay por el avance de COVID-19. En Paraguay el sistema sanitario está colapsado y faltan vacunas. Entre tanto, en Uruguay y en Chile se están enfrentando a nuevos contagios a pesar de tener más del 60% de la población vacunada. El tercer pico de la pandemia en América Latina tiene arrinconados a varios países de la región. Uno de los más afectados es Paraguay, que en las últimas 2 semanas se ubica como el país de mayor mortalidad en el mundo, con una tasa de 24,79 decesos por cada 1.000 habitantes. En consecuencia, los hospitales se encuentran desbordados. Las 760 camas de terapia intensiva con las que cuenta el país ya fueron ocupadas. También se presenta escasez de oxígeno y de otros medicamentos. Todo el país prácticamente en un 70% se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria muy alto. Entonces, los pronósticos son bastante oscuros para este mes. En cuanto a la vacunación, el plan ha avanzado muy lentamente. Apenas el 6,7% de la población se aplicó al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estamos hablando que son menos de 500.000 paraguayos que han recibido en forma parcial o total la inmunización a través de la vacuna. Y esto sigue favoreciendo la alta transmisión y esto va en contra de la disminución de la hospitalización y de la tasa de mortalidad. En Chile, ante la escala de contagios y el riesgo de colapso del sistema sanitario, el Colegio Médico del país propuso regresar a una cuarentena por 3 semanas. Se realizaría un cierre de todas las actividades productivas, comercialización minorista, solo se mantendrían las actividades esenciales. La situación de Uruguay es similar a la de Chile. En las últimas semanas se ha visto un incremento de contagios y de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, especialmente entre los más jóvenes. Fue aprobado en los Estados Unidos un nuevo festivo nacional para conmemorar el fin de la esclavitud. Es el 19 de junio la fecha elegida para consagrar este feriado, como ese mismo día en el año 1865, cuando fue proclamada la libertad de los esclavos en Texas, 3 años después de la declaración de Abraham Lincoln, cuando los últimos esclavos afroamericanos fueron liberados. Se trata del primer festivo federal nuevo desde que crearon el día de Martin Luther King en el año 1983. Y una misión tripulada de la China llegó a su nueva estación espacial Palacio Celeste, así la llaman ellos, que rivaliza con la Estación Espacial Internacional. 7 horas antes, el cohete despegó con 3 astronautas desde el centro de lanzamiento ubicado en el desierto de Gobi. Se trata de la primera misión espacial china tripulada desde hace 5 años y marcará un récord de permanencia para su tripulación, que estará 3 meses en el espacio construyendo la nueva estación espacial de ese país. ¿Cómo se denomina en español? Palacio Celeste. Va a tener unas dimensiones parecidas a la antigua instalación soviética Mir y se espera que tenga una vida útil de al menos 10 años. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos con toda! Esta sección es patrocinada por Claro. Por la tricolor, nos la jugamos siempre y desde cada pantalla los estaremos alentando. ¡Fuerza, equipo! Hoy salimos a ganar. ¡Colombia! ¡Puedes todo!
Muy buenas noches. Sé que usted, como yo, tenemos cierta decepción, porque confiábamos en que la selección Colombia hoy le ganara a Venezuela para irnos asegurando en puntaje. Los venezolanos siempre que juegan contra Colombia en cualquier categoría y en cualquier torneo, no digo que se crezcan, pero entran con ganas a jugar, en este caso a defenderse. Por eso Fariñez, Wilker Fariñez, salió elegido la mejor figura. Hizo 2 tapadas buenísimas, a la chilena que le hizo Mateus Uribe y la del final de Miguel Borja. Ambas estuvo el arquero espectacular, con una gran elasticidad. En él y en el sistema defensivo con 5 hombres, Venezuela se despreocupó de llegar donde Ospina. Por ahí corría Aristilleta, pero no era mucho lo que inquietara. Colombia, en cambio, en el primer tiempo tuvo a Cardona como un buen alimentador de juego. Metió pelota al vacío como se esperaba, pero los delanteros no estaban en su día. Ni Duván, que por ahí tuvo un remate bien tapado por Fariñez, que luchó. Muriel muy flojo en el día de hoy. Borja pues entró al final y alcanzó a hacer esa jugada ya referida. Pero la selección Colombia, y eso es una paradoja, tiene goleadores y delanteros. Y los goleadores son de equipo y no de selección. Ni Muriel, ni Zapata, ni Borja no hacen lo que hacen normalmente en sus equipos. Y además a Juan Guillermo Cuadrado no le ha podido funcionar la Copa América. Si traemos la imagen fresca de lo que hace en el Juventus de Turín, jugando por la derecha, amagando, tirando centro, pues aquí no ha podido. Los rivales lo tapan, tanto los ecuatorianos como hoy los venezolanos. Es más, en algún pasaje del partido se fue a jugar más a la izquierda, a ver si de pronto. El pelado Campas que entró lo trató de hacer bien, pero él en el Tolima se ha distinguido por ser un rematador en media distancia. Aquí realmente no tuvo oportunidad de probar una vez más. Sí, dominamos, es cierto, llegamos, volvimos figura Fariñez, pero no ganamos. Y a punta de casi no nos sirve. Casi hace un gol Mina, casi consigue otro por ahí Zapata, casi lo hace Mateus Uribe. Bueno, el de Borja no era tan fácil, pero nos quedamos en eso, en aproximación. De manera que yo entiendo la frustración suya, seguramente del cuerpo técnico de la Selección Colombia y de muchos jugadores, pero no tuvimos ni claridad ni cómo resolver lo que se sabía de antemano, que Venezuela nos iba a esperar y a tratar de contraatacar. Bueno, ahora vendrá Perú, que tiene más fútbol y tiene más sentido de ataque y puede que se nos plantee un partido diferente. Pero por lo pronto, el de esta noche contra Venezuela no fue bueno para nosotros. Tuvimos la pelota, todo lo que usted quiera, pero no hicimos gol. Nos quedamos todo en casi le ganamos o casi conseguimos un gol y no pudimos. De manera que dejemos de un lado el pesimismo. Vamos a creer que de pronto, frente a Perú, las cosas van a cambiar para beneficio de la selección, que en este momento pues tiene 4 puntos. Todavía no se puede decir que va a avanzar con seguridad, pero bueno, no se perdió, si es el concepto que muchos tienen. Si no se puede ganar, pues que no se pierda, bueno, eso se cumple, pero nos quedamos con el sabor amargo de haber podido ganar y no hacerlo. Muchas gracias. La pasión que vivimos en cada pantalla y con cada grito, la sentirá la tricolor en la cancha. ¡Fuerza, equipo! Hoy salimos a ganar. Colombia, puedes todo. Y en día de selección no podía ser otra la pregunta del día que tenemos. De hecho, ahí tienen nuestro numeral donde nos pueden comentar también en nuestras redes sociales, el numeral de la selección me gusta, y ahí nos pueden dejar todos sus comentarios de lo que le ha gustado a la selección, de lo que han echado de menos. Algunos dicen que echan de menos ya o echan en falta ahí por lo menos a James después del partido de hoy. No sé qué te ha parecido a ti, Juli, qué es lo que más te ha gustado sobre todo de este empate contra Venezuela, que hasta un poco del empate o de la selección, porque de la selección me gusta lo buena onda que son nuestros jugadores. Me encantó el acercamiento que hizo David Ospina a Fariñez, a conversar con él y a felicitarlo por la gran actuación de hoy. Muchos han destacado precisamente ese momento, esa gallardía que tuvo al final, sobre todo felicitando y reconociendo al rival. Sí. Oye, hoy fuiste mejor que nosotros y por eso acabó empatado hoy el partido 0-0.
Y estamos hoy con varias leyendas porque también hoy se descubrieron nuevas noticias del caso de una leyenda que perdimos lastimosamente hace unos meses, a Diego Armando Maradona, pero están saliendo ya nuevas pistas también. Se está ya escarbando un poco de todo lo que está en este caso y no nos gustan nada esas noticias, ¿no? Es que nos queda clarísimo que el mundo del fútbol cambió con la muerte de Maradona el pasado 25 de septiembre de 2020. El mundo del fútbol no volvió a ser el mismo. No solamente falleció Maradona, por supuesto, sino que algunas personas no creen que haya muerto de causas naturales. La polémica va y viene. Las amenazas, o las amenazas no, ¿cómo se dice? Cuando uno demanda a alguien. Las demandas. Las demandas van y vienen. Y hoy dio un giro completo a la investigación con una declaración de una enfermera. Vean esto. A Maradona lo mataron. Así lo afirmó el miércoles el abogado de la enfermera Dayana Madrid, que estaba de guardia el día en que murió Diego Armando Maradona. El letrado aseguró que el ídolo argentino era tratado por una afección cardíaca, pero a la vez recibía medicamentos psiquiátricos que le aceleraban el pulso, y dijo además que el Pelusa sufrió una caída, y cuando la enfermera pidió hacerle una tomografía, uno de sus allegados lo descartó para evitar comentarios de la prensa. La enfermera acudió el miércoles ante la Fiscalía de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, como sospechosa de homicidio simple con dolo eventual. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años por una crisis cardiorrespiratoria, mientras se recuperaba en casa de una cirugía de la cabeza por un hematoma subdural. Madrid fue una de las personas que halló a Maradona sin signos vitales. En su primera declaración dijo que intentó reanimarlo y que al iniciar su turno no realizó los controles de rutina para dejar descansar al paciente. El enfermero que lo cuidaba de noche, Ricardo Almirón, declaró el lunes que también tenía orden de no despertar a Maradona y que respiraba con normalidad cuando le pasó la guardia a Madrid. La junta médica de 20 peritos determinó que el exfutbolista agonizó durante horas y fue abandonado a su suerte. Queremos conocer sus opiniones, queremos saber qué piensan, queremos que respondan nuestra pregunta del día en nuestras redes sociales y es justamente la siguiente: de la selección me gusta. Volvemos, esto es Redman Noticias, hicimos la pausa para hablar de la Copa América. Paula, que la veo de vino tinto y estoy preocupado. Me están preguntando mucho por qué la selección del color del día de hoy. Interprétenlo ustedes. No, Paula, pero ¿qué pasó? Acuérdese que ese Fariños, ¿de qué equipo salió? De Millonarios, señor. Bueno. Hablemos de las vacunas, Paula, porque hay una buena noticia en medio de lo que está pasando. El número de contagios otra vez es altísimo, más adelante se los vamos a contar. Pero ese lote que se negoció por parte de los privados va a llegar pronto. Es cierto, empieza a tomar cada vez más forma ese proceso de la vacunación por parte de privados. Hoy ya se reveló que este mes a finales, entre el 26 y el 28, va a llegar ese 1,5 millones de dosis que se va a destinar para que los privados pues puedan comprarlas y vacunar así a su gente, a sus colaboradores. También desde la Andy, Bruce McMaster pues entregó una cifra interesante, Giovanni. Él dice que 5.500 empresas hasta el momento han manifestado su intención de vincularse a este proceso de compra. Pues ampliemos la información con Juan Carlos Giraldo, que tiene todos los detalles de esta noticia. Chicho, buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues lo que ha dicho el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, es que se trata de un arribo de un gran acopio de vacunas que será dividido en dos partes. La primera parte para la fase 2, etapa 4 de la vacunación y el otro 50% restante para que los privados inicien su proceso de vacunación. Confirmado por Sinovac, arribó 3 millones de dosis entre 26 y 28 de junio. Del acopio, 1,5 millones para continuar vacunación de fase 2, etapa 4, y los otros 1,5 millones para vacunación por parte de privados. Todo dentro del Plan Nacional de Vacunación MinSalud Colombia. Y precisamente hay que decir que el INVIMA dio la autorización para que se apliquen las vacunas de Sinovac. Sin embargo, hay que decir que estas dosis venían siendo aplicadas en el país desde hace algunos meses, aunque parcialmente solo estaba autorizada su distribución. Los detalles de esta noticia en el siguiente informe de Lizeth Martínez. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, otorgó la autorización de uso de emergencia ASUE a la vacuna Coronavac de la farmacéutica Sinovac, misma que viene siendo aplicada en el país hace algunos meses y que a la fecha solo contaba con el visto bueno de importación. Esto es una muy buena noticia, que la vacuna Coronavac de la compañía farmacéutica Sinovac haya obtenido su autorización de uso de emergencia. Significa que esta se suma
a las otras vacunas como la de Pfizer, AstraZeneca y Janssen para que puedan eventualmente ser utilizadas en ese plan que tiene el gobierno nacional de que los privados coadyuven en el plan nacional de vacunación. Tras evaluar la documentación allegada por la empresa respecto a los riesgos y beneficios de esta vacuna contra el COVID-19, el INVIMA dio este visto bueno, siendo esta la cuarta vacuna en recibir la ASUE. Una vez que el gobierno nacional, en cabeza del órgano rector del Ministerio de Salud, defina que los privados pueden coadyuvar en ese plan nacional de vacunación que de manera muy temprana y con gran esfuerzo diseñó el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque, los privados pueden tener como alternativa esta vacuna, CoronaVac. Aunque esta autorización abre la puerta para que los privados cumplan con los requisitos establecidos en la resolución 507, estando así más cerca de la importación de estos biológicos, aún no se da el aval para que puedan aplicarla. Para ello, el titular de la ASUE deberá solicitar ante el INVIMA la modificación de permiso para que los privados sean incluidos como importadores, pues solo a la fecha el gobierno está incluido y autorizado. No solamente Sinovac tiene esta autorización de uso de emergencia, sino que compañías farmacéuticas como Pfizer, Janssen y AstraZeneca también la tienen. En ese orden de ideas, si una de estas compañías, si uno de estos titulares solicita esa modificación y autoriza a un tercero o a un privado, este privado tiene que demostrar ante el INVIMA, además, que cumple con esos requisitos de manejo de estos productos biológicos. Frente a la eventual llegada del primer lote de vacunas de Moderna, el director del INVIMA explicó cuáles son los trámites a seguir para que una vez en el país estos biológicos puedan ser utilizados dentro del Plan Nacional de Vacunación. La norma también establece una figura muy importante, muy interesante, innovadora, de la cual están haciendo uso todas las agencias de referencia, que son los diálogos tempranos. Ya nosotros, INVIMA, inició los diálogos tempranos con la compañía farmacéutica Moderna y esperamos que rápidamente nosotros podamos tener acceso a esa data científica que ya casi es pública y se pueda expedir esta autorización del uso de emergencia y pueda llegar, por supuesto, a Colombia la vacuna y pueda esta vacuna también sumarse a las otras 4 que hacen parte de ese grupo de vacunas a través de los cuales los privados pueden coadyuvar en el plan nacional. La entidad sanitaria recordó que en este momento nadie está autorizado para vender vacunas, por lo que hizo un llamado a los colombianos para denunciar este tipo de actos que pueden poner en riesgo la salud. Y sobre el tema, hace pocos minutos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia del DAPRE, Víctor Muñoz, acaba de pronunciarse sobre la distribución justamente de las vacunas para los privados. El día de hoy recibimos confirmación por parte de la farmacéutica Sinovac y de la Cancillería en China que para el próximo 26 y 28 de junio estaría llegando el primer 1,5 millones de dosis para el sector privado. Recordemos que estas vacunas serán pagadas por el sector privado en el 100% y lo que hace el gobierno es acompañar el proceso a través de la subcuenta COVID, el proceso de transporte e importación al país y ya el proceso de distribución y aplicación lo realizará directamente el sector privado a través de su cadena logística y las IPS seleccionadas para este propósito. Entre tanto, un nuevo lote de vacunas de Pfizer arribó a Colombia. Con esta nueva entrega se completa más de 1 millón de dosis en solo una semana. El país se acerca a las 20 millones de vacunas recibidas. A la 1:28 de la tarde arribó al aeropuerto El Dorado en Bogotá un nuevo lote de vacunación de 593.370 dosis de Pfizer. Con esto se completa más de 1 millón de dosis en esta semana y así van 3 semanas en donde hemos tenido este volumen importante de llegada de vacunas bilateral con Pfizer. Con este lote, Colombia se acerca a las 20 millones de dosis recibidas. En total, han llegado al país 19.586.354 biológicos, de los cuales 8.815.950 son de Pfizer, 8.500.004 son de Sinovac y 2.270.400 son de AstraZeneca. Con esto continuamos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, reforzando la vacunación de todos los grupos de la etapa 3, y recientemente aperturando la etapa 4. Con esto, el gobierno busca ponerle el acelerador a la vacunación en el país para lograr inmunizar los 35 millones de colombianos este año. A partir de hoy se inmunizará a toda la población de San Andrés, así como a los 26 municipios PEDETS.
Y ya lo comentábamos, las cifras de COVID en Colombia siguen disparadas. Según el reporte de las autoridades de salud, la situación en Bogotá es alarmante. Miren ustedes cómo estamos de cifras hoy. Se registraron 29.945 nuevos casos, 55 menos que el récord que se presentó la semana pasada. El número de fallecidos tampoco cede. Estamos hablando de 596 colombianos que perdieron la vida en las últimas 24 horas por cuenta del virus. Y Bogotá, atención a esto, sigue siendo la ciudad con mayor número de personas contagiadas. Hoy batió su récord, registró 12.943 nuevos casos. Sin duda una explosión de contagios que tiene que ver con las 7 semanas de aglomeraciones y de marchas por las que atravesó gran parte del país, pero sobre todo la capital de la República. Sobre el tema, las imágenes que le vamos a mostrar tiene que ver con la cantidad de cuerpos que en algunos cementerios se encuentran represados en Bogotá. En algunos cementerios en el sur de la ciudad no hay sino un horno crematorio para muchas personas que están llevando a sus familiares para ser cremadas. Son personas que han fallecido por cuenta del COVID-19. La alcaldía ya está preparando un plan de contingencia. Por lo menos 320 cuerpos reposan en lo que se llaman refrigeradores de las unidades de servicios públicos para atender estas muy dolorosas situaciones. Como lo había advertido Paula ya hace como 2 semanas, la alcaldesa mayor, incluso entre lágrimas, rogando que no hubiesen más manifestaciones, aglomeraciones, porque iba a pasar esto, porque la ciudad se estaba exponiendo a una explosión de contagios y por ende a una muy mala cifra de personas fallecidas a causa de COVID-19 y lo estamos viviendo en este momento en la capital de la República. Bueno, en medio de esta crisis de la pandemia cae como una buena noticia este anuncio según el cual ya se está allanando el camino para que el sector privado pueda finalmente ser también responsable de la aplicación de las vacunas. Ustedes saben que ya el Ministerio de Salud, el ministro de Salud directamente ha anunciado que de 3 millones de vacunas de Sinovac, de dosis de Sinovac que van a llegar al final de este mes, 1,5 millones va a ser para el Plan Nacional de Vacunación, engrosando el resto de vacunas que han llegado de distintos laboratorios, incluida Sinovac, pero 1,5 millones sería el primer tramo que correspondería al sector privado, porque en total le van a corresponder 2,5 millones de dosis. 1,5 millones llegarían al final de este mes. Y evidentemente llegan en un buen momento, porque recuerden ustedes que la situación de la pandemia está... Insistimos, cada día es la misma discusión, cada día es la misma presentación, pero lamentablemente cada día seguimos en las mismas. Tuvimos el día de hoy 29.900 contagios y 596.000 fallecimientos, es decir, situación tremendamente grave. Y en ese contexto hay gente que dice, sí, pero es que esa gravedad de esa ola de la pandemia no tiene tanto que ver con la disponibilidad de vacunas. De hecho, cuando uno cuenta las vacunas que han llegado de Sinovac, de Pfizer, de AstraZeneca, termina contando 19,5 millones de dosis que han llegado al país hasta este momento. Y en ese contexto la gente dice, el cuello de botella no es el número de vacunas, por lo tanto el sector privado, ¿para qué se va a poner a traer vacunas si no son necesarias? Y ojo a lo siguiente, porque el sector privado sí puede ayudar en este momento a complementar las jornadas de vacunación y todo el plan de vacunación del gobierno. ¿Por qué? Si bien se ha ido avanzando de manera sustancial en la aplicación de vacunas, de hecho, el día de hoy se lograron otra vez una cifra bastante significativa, aplicación de 330.000 dosis. Hoy ha sido un día excepcional porque las semanas previas ha venido cayendo la cantidad de vacunas aplicadas. Después de que durante mayo estuvo ascendiendo bastante, en junio las cosas no fueron así. El promedio de vacunas aplicadas en la primera semana de junio, 255.000. Razonablemente buenas, una cifra que permitiría llegar a la meta del gobierno. En la segunda semana de junio, 201.000 en promedio, una caída del 20%, pero ¿cómo así? Si esto no iba creciendo, ¿por qué va cayendo? Y el puente pasado, ojo al puente pasado, 151.000 en promedio. ¿Ven el descenso? 255.000, 201.000, 151.000. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se están aplicando las vacunas en las magnitudes necesarias? Hay por lo menos un par de explicaciones o 3 explicaciones. La primera de ellas, porque a medida que se va bajando
en los niveles de edad a los cuales se les está aplicando la vacuna, parece que la gente mientras más joven es, siente que es más invulnerable al virus, siente que tiene menos riesgo de contagiarse y está asistiendo menos a la vacunación. Eso, aunque no es justificable con semejantes cifras que estamos viendo, por lo menos se explica porque la gente siente que con menor edad corre menos riesgo. Lo que es incomprensible por completo es que la gente que se ha aplicado la primera dosis no está asistiendo a aplicarse la segunda dosis de la vacuna. Si le tienen miedo a la vacuna, pues ¿para qué se aplicaron la primera dosis? Y si se aplicaron la primera, ¿por qué no se aplican la segunda? Es incomprensible y en esas dos cosas, los jóvenes y la gente que no se está aplicando la segunda dosis, el sector privado sí puede ayudar, por lo tanto, bienvenida a esa noticia. Donde sí se tienen que poner las pilas las autoridades es en una falla, en un cuello de botella que se ha presentado sobre todo en los últimos días y es deficiencias de la plataforma de Mi Vacuna. Gente que no aparece allí, tiene que aparecer porque tiene todas las condiciones, pero sigue sin figurar allí y sin figurar allí no se puede vacunar. Por lo tanto, esperemos que se resuelva ese cuello de botella de Mi Vacuna, pero bienvenido el rol del sector privado para ayudarle al gobierno a que siga avanzando este plan de vacunación. En las últimas horas se desató una gran polémica en el país por el hundimiento del proyecto de ley que buscaba otorgar la gratuidad en la matrícula de universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3. Los congresistas que se opusieron aseguraron que el programa ya existe y que la iniciativa carecía de fuentes de financiación. Indignación generó en la oposición el archivo en la Comisión Sexta del Senado de un proyecto de ley que pretendía financiar durante un año el 100% de la matrícula de estudiantes de pregrado y posgrado de estratos bajos. Una petición que, según esa bancada, es uno de los principales reclamos de los jóvenes que hoy marchan. Mal mensaje del Senado de la República, del gobierno y de su coalición en el Congreso de Colombia para los jóvenes que demandan y que reclaman educación pública superior y matrícula cero ya. Entre los que votaron negativamente estuvo el senador Horacio José Serpa, quien argumentó que el proyecto carecía de respaldo fiscal, pues pretendía obtener los recursos del FOME, un fondo para la atención del COVID-19. Lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país. Tampoco establece la focalización para orientar esos subsidios a quienes realmente lo necesitan. Yo voté siendo responsable. Dejen de ser bellacos, dejen de ser politiqueros. Yo estoy de acuerdo con la gratuidad en la educación superior pública, pero como política de Estado, haciéndolo de forma responsable y contando con los recursos para que así lo permitan. Desde el gobierno recordaron que la matrícula cero en la educación superior para estratos 1, 2 y 3 ya está garantizada para el segundo semestre de 2021 y el 2022. En esta ciudad hicimos público que la política de matrícula cero, de la cual hablamos tanto en campaña, se convierte en política de Estado para beneficiar en las universidades públicas y en las ITTs públicas a los estratos 1, 2 y 3. Según el Ministerio de Educación, la matrícula cero beneficiará a más de 695.000 estudiantes en todas las regiones. Una persona muerta, 2 vehículos quemados es el resultado de disturbios en la zona norte de Cali. Otra vez, estas son las imágenes. En la tarde de hoy se realizaron y se registraron enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes y vándalos, porque estos no son manifestantes, estos son vándalos. ¿Qué hicieron esto? Terminaron quemando un bus del mío, bajaron al conductor, lo amenazaron para luego prenderle fuego al vehículo. Posteriormente, los vándalos atravesaron ese camión en una de las vías de la ciudad de Cali. Allá estábamos hace 8 días nosotros con Paula, transmitiendo para ustedes, hablando con empresarios, y siguen sucediendo estas cosas. Paula, qué tristeza que se trate así lo público. Esos vehículos del mío los terminamos pagando todos los colombianos, es de todos. Sin embargo, estos vándalos no tienen ni justificación ni causa alguna. Lo único que quieren es generar caos. Esto es lo que ha sucedido en Cali otra vez y están convocando para otra vez más actos de vandalismo mañana. Se trata de unos individuos que ojalá sean individualizados y capturados pronto, que se hacen llamar de la resistencia o primera línea en Cali. Bueno, increíble esto que ha venido pasando en el Congreso con el proyecto de matrícula cero. Matrícula cero
para los estratos 1, 2 y 3 en educación superior. Hay que tener presente que en las instituciones de educación superior públicas, los estratos 1, 2 y 3 constituyen más del 90% de los estudiantes, es decir, un gran caudal de estudiantes en ese nivel. ¿Por qué digo que increíble lo que ha venido pasando en el Congreso? Pues porque aparentemente todo el mundo está de acuerdo con que hay que sacar adelante la matrícula cero. Lo quieren los estudiantes, lo quiere el gobierno, lo quieren los políticos, todo el mundo lo quiere. Y sin embargo, este proyecto que había presentado un partido de oposición y que en concreto el senador Antonio Sanguino había estado promoviendo de manera muy ferviente, no termina pasando y se lo terminan tumbando. Lo que dice quienes presentaron el proyecto es que tenían garantizado con ese proyecto la financiación de la matrícula cero para el segundo semestre de este año y para el primero y segundo semestres del año entrante. Y dicen que la financiación vendría del Fondo de Mitigación de Emergencias, del famoso FOME. Ellos dicen que allá hay 8 billones de pesos sin utilizar. 8 billones a estas alturas sin utilizar es un lujo que no se puede dar ningún país, y que de allí se podría financiar lo que vale este programa, que es más o menos 600.000 millones de pesos por semestre. Ellos decían, el proyecto de ley establece esos 3 semestres de financiación y esa sería la fuente, el FOME. ¿Qué dijeron los políticos y los congresistas que se opusieron y que lo terminaron tumbando? Dijeron, estábamos de acuerdo en que es necesario este proyecto, estamos de acuerdo en que hay que buscarle las fuentes de financiación, pero esas fuentes de financiación no pueden ser el FOME. Dicen quienes se opusieron que al tratarse de una política que debería perdurar en el tiempo, es decir, que no debería circunscribirse a 1 o 2 o 3 semestres, no se pueden usar recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias porque ese Fondo de Atención de Emergencias es un fondo temporal y que en esa medida esos recursos se acaban y que si hoy se pasa una ley que le da unos recursos temporales a la financiación de una política que pretende ser de mediano plazo, pues se termina derrotando la política porque claramente se queda sin financiación cuando se le acabe la gasolina. Y en medio de eso, pues se arman estos disturbios que ustedes han visto. Los estudiantes dijeron, nos metieron conejo, aquí no va a haber matrícula cero, protestaron, etcétera, etcétera. Y la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, sale a hacer claridad por lo menos parcial en un sentido. Ella dice, está plenamente financiada la matrícula cero para el segundo semestre de este año y para todo el año entrante. Es decir, ella argumenta que no obstante haberse caído el proyecto de ley que estaba presentando la oposición, existen las fuentes de financiación necesarias. ¿Por qué? Ella dice, los recursos con los cuales se va a financiar la matrícula cero provienen de 2 programas o de un programa del gobierno principalmente, que es la Generación E, que está incluida en el plan de desarrollo, por lo tanto está financiada hasta el final de este gobierno, pero también del Fondo Solidario, que también está incluido en el plan de desarrollo y por lo tanto también debe incluir financiación hasta el final del gobierno. La ministra dice, no se preocupen que se haya caído ese proyecto, está garantizada la financiación de este programa. Lo que le queda a uno como reflexión, como espectador, es que aquí hay no solamente una discrepancia acerca de cuáles son las fuentes de financiación adecuadas, porque uno también podría decir, bueno, pero ¿cómo van a financiar una política de largo plazo con unos planes que son solamente de este gobierno y que se van a acabar cuando se acabe este cuatrenio? Eso tampoco es idóneo y por lo tanto, pues la reacción de la ministra tranquiliza, pero no del todo. No solamente hay discrepancias de tipo financiero, sino que seguramente en el fondo hay un tema político. Y es que todo el mundo, todos los partidos, todos los políticos quieren en este momento ganarse la foto en la que salen diciendo yo fui el que sacó adelante el programa Matrícula Cero. Por lo tanto, ni el gobierno se lo quiere dejar a la oposición, ni la oposición se lo quiere dejar al gobierno. Y en medio de esas pujas, de esas mezquindades políticas, resulta que quedan desconcertados los estudiantes y la opinión pública se queda mirando a ver cómo es que se va a garantizar la financiación sustentable más allá del año entrante, más allá del año 2022, de este programa que es clave para los estudios de educación superior de los jóvenes en Colombia. Y hablemos ahora de economía. El Centro de Estudios de Desarrollo aumentó su pronóstico de crecimiento de 4.8 a 7.2% para la economía colombiana este año. A pesar del paro y los bloqueos de mayo, el panorama luce optimista.
Fedesarrollo revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para este año. Hoy desde Fedesarrollo hemos aumentado el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para este año del 4,8 al 7,2%. El aumento obedece al reporte del DANE de un crecimiento de 1,1% que superó todas las expectativas y a unos datos del año anterior muy bajos por la pandemia. Pero hay otras causas. A la profundización de las actividades de reapertura económica que se ha venido dando en las últimas semanas, a la aceleración del proceso de vacunación y también al aumento de las perspectivas de crecimiento económico mundial y el aumento de los precios de los commodities, en especial del petróleo. Este nuevo pronóstico lo da el Centro de Estudios a pesar del paro y los bloqueos que afectaron a la economía colombiana, pero tiene como protagonista a 3 sectores. El sector de la construcción, el sector del comercio y el sector de la industria, que en nuestros cálculos aportarán 4,4 puntos porcentuales de esos 7,2 puntos porcentuales de crecimiento adicional de la economía colombiana en este año. Pese a esos buenos pronósticos, no se puede asegurar que el desempleo va a bajar en las mismas proporciones. Para evitar ese escenario de extraordinario crecimiento económico sin generación de empleo, es fundamental que desde el Gobierno Nacional se genere la implementación de un plan de choque para la recuperación del empleo. De acuerdo con Fedesarrollo, a partir de julio se observará un incremento en la demanda interna debido a la apertura sectorial anunciada por el gobierno y las autoridades locales. Sin duda una excelente noticia este cambio de la proyección de crecimiento económico para este año que ha dado a conocer Fedesarrollo. Recuerden ustedes, solo para tener claridad y transparencia total, yo trabajo parcialmente, parte del tiempo, en Fedesarrollo. Pero estos cálculos sobre el crecimiento de la economía, que yo señalo como optimistas, son francamente alentadores. Había en Fedesarrollo una proyección de crecimiento para este año de 4,8% y se ha elevado al 7,2%. Es una de las más altas que hay por el momento. Acuérdense ustedes que los cálculos de la OCDE han señalado que la economía colombiana crecería 7,6%. Es el estimativo más alto que hay por el momento y el de Fedesarrollo quedaría en niveles también muy optimistas. ¿Cuáles son los motores de ese crecimiento? Porque hay gente que oye ese 7,2 y dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacan ese cuento con este problema del desempleo, con este problema de la actividad económica? ¿De dónde salen esas cifras? Pues bien, en primer lugar, del resultado tan positivo que hubo en el primer trimestre de este año. Acuérdense que en el primer trimestre de este año la economía colombiana creció 1,1% y aunque es una cifra muy chiquita, la mayoría de los analistas decían que iba a haber un crecimiento negativo, un negativo chiquito pero negativo al fin y al cabo. Sorprendió muy bien la economía con ese 1,1%, especialmente con gran dinamismo en febrero y marzo que muestra que hay gran potencial de crecimiento en la economía. En segundo lugar, la economía global va disparada, principalmente por el gran dinamismo de la China, que genera aumentos en los precios de las materias primas, que arrastra consigo el precio del petróleo hacia arriba, por encima de $70 el barril hace ya varios días, lo que favorece a Colombia, pero fuera de eso, Estados Unidos también con perspectivas de crecimiento muy favorables. Entre China y Estados Unidos creciendo a buenas tasas, jalonan la economía mundial, mantienen altos los precios de las materias primas, jalonan el resto de la economía, incluido Colombia. Dos elementos a favor. El tercer punto a favor que se señala para cambiar y mejorar este pronóstico tiene que ver con la perspectiva de que en el segundo semestre seguramente ya la vacunación va a haber avanzado bastante más que en el primer semestre, por supuesto, y que algunas ciudades intermedias incluso ya van a haber alcanzado la inmunidad del rebaño. Y finalmente, el que en todo ese contexto se estén abriendo ya los distintos sectores de la economía. Si esos son los 4 factores que explican este rebote de la economía colombiana, por supuesto que los principales riesgos que advierte Fedesarrollo tienen que ver con esos factores, sobre todo con 2. El primero de ellos, que se vuelvan a repetir jornadas de paro que signifiquen bloqueos y que afecten partes importantes del país. Eso afectaría el crecimiento en la segunda parte del año si es que se presenta. Pero en segundo lugar, que las unidades de cuidados intensivos se desborden en el país, ese es un riesgo bastante alto en la actual coyuntura, y que eso lleve a las autoridades a tener que establecer nuevos confinamientos y cierres de sectores económicos. Obviamente esos 2 riesgos están allí, no hay que soslayarlos. Y un último punto que advierte Fedesarrollo. No obstante ese crecimiento de 7,2%, muy favorable y muy promisorio, las perspectivas no son tan buenas para el mercado laboral.
¿Por qué? Porque en economía se presenta una asimetría. Cuando cae la producción, cae el ingreso, pero cuando se recupera, cae el empleo, perdón. Cuando se recupera la producción, no se recupera al mismo ritmo del empleo porque se puede volver a producir con una misma cantidad de trabajadores sin necesidad de enganchar necesariamente más de ellos. Por eso FEDESarrollo hace un llamado a que haya, además de esto, un plan de choque en el segundo semestre que ayude a reducir el desempleo, ojalá por debajo de niveles del 12%. Vamos a ver si se puede hacer ese plan de choque. El antiguo secretariado de las FARC entregó a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas información sobre 55 casos de secuestrados de cuya ubicación durante el conflicto nunca se supo nada. De los 192 casos de secuestrados por las FARC que fueron desaparecidos, excomandantes de la otrora guerrilla entregaron información para buscar los restos de 55 de ellos. Hicimos un compromiso con las víctimas y con Colombia de trabajar en función de encontrar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto. En el día de hoy pues estamos acatando una orientación dada por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 001 sobre una serie de personas que fueron secuestradas y no aparecen. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas priorizó algunos casos, entre los que están los comerciantes de Huila, los esposos Angulo y el sargento José Vicente Rojas. En este momento, la información que estamos recogiendo en relación con estos casos tienen que ver con 5 frentes de las FARC, que estuvieron operando en distintos lugares del país, en el oriente, en el sur, en el occidente también, y la idea es que estos comandantes de estos frentes puedan darnos la información. La entrega de datos por parte del antiguo secretariado de las FARC responde a una orden de la JEP en el caso conocido como toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Le estamos cumpliendo a las víctimas y con ella hemos venido avanzando en el proceso de entrega de verdad y reconstrucción de memoria que nos permitan no repetir la historia de los desaparecidos. Entre los datos entregados por los exjefes de las FARC está información sobre cementerios, fosas, sepulturas donde podrían estar los restos, áreas de operación de los frentes que mantuvieron personas en cautiverio, entre otras. Por medio de un video y un comunicado de prensa, la guerrilla del ELN señaló que no es responsable del atentado terrorista con carro bomba que tuvo lugar en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con el ataque que se presentó el martes 15 de junio en la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, 17 de junio de 2021. Cambiamos de tema para hablar de noticias amables. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, inauguró un centro digital y presentó una de las apuestas de pedagogía social, Llegamos con TIC, que muestra los beneficios del Internet en las regiones a través de una ambiciosa estrategia de alfabetización digital. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, inauguró el centro digital del Colegio Fray Manuel Álvarez del corregimiento de San Faustino, área rural de Cúcuta, que brindará internet gratuito en la zona. Vamos a tener nuestra plataforma para poder hacer todos estos cursos virtuales, pero también ese acompañamiento para que nuestros adultos mayores, nuestras niñas, las mujeres, nuestros estudiantes, nuestras familias colombianas sepan que estamos conectando con sentido, que tenemos muchos programas para los emprendedores, que tenemos muchos programas para que nuestros jóvenes se formen en programación. Simultáneamente se puso en marcha la estrategia nacional Llegamos con TIC, en la que 500 formadores capacitarán a 140.000 beneficiarios de los centros digitales, donde también se cuenta con el apoyo y acompañamiento de Claro. Un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, que de verdad nos llena de emoción en el interior de la compañía, porque es una labor social muy linda. Llevarle la posibilidad a los estudiantes y a todo el profesorado de que pueda tener herramientas que están hoy disponibles en Internet para mejorar la educación en Colombia. En la jornada se presentaron diferentes convocatorias y talleres relacionados con la formación en habilidades digitales y emprendimiento.
El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $73.08 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.49. El índice MSCI Colcap se redujo 0,16% a 1.248 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.730 pesos con 45 centavos. El euro se negocia en 4.441 pesos con 80 centavos. Las cifras son los 190.000 millones de pesos que invirtieron en 2020 las entidades financieras en ciberseguridad. Vamos con la pregunta del día, Paula, porque hoy es un día de fútbol. Claro que y sí. es numeral de la selección Me Gusta. ¿A usted qué le gustó de la selección? Mire, me gusta que cada vez veo que se acoplan más y mejor, veo unos llaves en el terreno de juego que empiezan a funcionar. Nos faltó el gol, la medio bobadita, pero cada vez juegan mejor. ¿A usted? A mí me gustó mucho el gesto de David Ospina con Wilker Fariñas. Eso se llama grandeza, cuando el otro le reconoce que hizo un gran partido, un partidazo del arquero de Venezuela. Y lo otro, que ¿sabe qué no me gustó? Que usted no se pusiera la camiseta de la Selección Colombia y se viniera de vino tinto. Sí, usted es un preocupadísimo. Y usted cumplió la promesa, habemos camiseta de la selección, pero ya sé que para el próximo partido usted me da el aval de venir a presentar con ellas. Yo decía, no, pues tal vez no se puede, pero si se puede, aquí me tendrá con la camiseta de la selección. Pero se la pone. El próximo video por lo menos póngase la camiseta de la selección, Paula. @ Más Noticias para que ustedes nos den su opinión. ¿Qué les gusta de la selección? La tecnología nos acerca más a las personas. Nosotros lo sabemos porque con tecnología hemos abierto nuevas ventanas de aprendizaje por toda Colombia. Con tecnología hemos ayudado a la formación de millones de colombianos, dándoles más herramientas para educarse. Y nos ha vuelto aliados de muchísimas personas en cada rincón del país. Sí, con nuestra tecnología podemos transformar tu vida y la de muchas personas por toda nuestra geografía. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Pues aquí les traemos de vuelta todas las respuestas que tenemos de la pregunta del día, precisamente por el tema de la selección que estábamos hablando hoy. Precisamente les tenemos ahí también la frase que tenían que poner con el numeral de la selección Me Gusta y tenemos una respuesta por ahí, Juli. Tenemos varias respuestas de nuestros televidentes en las redes sociales. Andrés Botero, Boterín1 dice que no ha perdido. Bueno, importante. A mí también me gusta que la selección no ha perdido. Veamos otra respuesta, otro de los comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Carlos Naranjo-V. Nada con ese técnico. Bueno, Carlos no está muy contento con el nuevo técnico de la selección. Samuel Espinosa dice, juegan como nunca y nunca llegan como siempre. Bueno, estaba amargo Samuel. Bueno, las opiniones un poco divididas. Hoy por el partido de la selección no les ha convencido a todos el empate a 0, como estaba claro, no les queda a nadie claro cómo va a estar esto, pero bueno, seguramente remontaremos y esperemos que vengan mejores noticias para la selección, mejor que este 0-0 hoy, y les esperamos con más noticias seguramente, Juli, ¿no? De toda la Copa América y también de toda la actualidad. Hasta aquí nosotros por lo menos llegamos hoy y volveremos pues mañana con más información. Chao, Salas, que estén muy bien, qué placer y gracias a ustedes por la compañía. Chao. Buenas noches.